El tema haitiano es un tema muy complejo que la sociedad dominicana históricamente lo ha mal enfocado. Nosotros visualizamos a Haití como un origen democrático, donde Israel efectivamente desde la historia, desde Vincent O'Gate, Bob McDuty, mucho antes de la Revolución Francesa y cuando se establece las libertades en Francia, que es lo que da el origen a la Revolución Haitiana, hasta la fecha, históricamente Haití se ha manejado más con monarquías y dictaduras que con democracia. Cada sistema democrático que se logra implementar en Haití es efímero, trae consecuencias caóticas y muy circunstancialmente no tienen el respaldo del resto del continente. En la actualidad, Haití se encuentra en una crisis como pocas veces en su historia reciente ha logrado, y es que las bandas armadas se han hecho dueñas del territorio haitiano y prácticamente la autoridad no tiene ni legitimidad con el pueblo ni control ciudadano. El primer elemento para usted establecer que hay un país o que hay una nación es el control patrimonial, control territorial, fuerzas armadas e instituciones sostenibles. Haití no tiene ninguna de esas. Haití es un conglomerado de personas que habitan en un lugar, en una tierra, dirigido por banda, por el caos, por la ayuda internacional y con una alianza estratégica y muy peligrosa para el territorio dominicano, donde gran parte de su clase media, que por mucho tiempo aquí se vendió la idea de que Haití no tenía clase media, que solamente tenía una oligarquía regularmente establecida en la parte alta de Puerto Príncipe y en la otra región de Pétionville, y la realidad es que Haití sí tiene una clase media. No es una clase multimillonaria que puede ir a Francia, a Miami, a Canadá, a Quebec, pero es una clase media que tiene un poder adquisitivo. Si usted hace un análisis comparativo y visita los grandes supermercados de la República Dominicana, en las regiones de Santo Domingo Este, Santiago, San Francisco de Macorís, Puerto Plata y el Distrito Nacional, se va a dar cuenta que hay una cantidad, un segmento importante de haitianos que tiene poder adquisitivo, que no es el haitiano que trabaja en el servicio de la caña, que ya en materia agrícola es una minoría. Los haitianos que trabajan en el arroz, el cacao y en otros rubros, por ejemplo, los vegetales de Constanza, son mayores a los haitianos que trabajan en la caña. Y si usted visualiza los grandes centros comerciales, entonces se da cuenta que hay un segmento importante de haitianos con vehículos, con apartamentos, con poder adquisitivo, que está en el territorio nacional y que está trabajando remotamente, y eso es un dato que le doy a este espacio, con organismos internacionales, y son empleados de Canadá y de Francia desde la República Dominicana, haciendo trabajo remoto a través de la Internet. Usted que hablaba en principio de la interacción de la comunicación 2.0, que es una facilidad que da el sistema digital para usted trabajar a distancia. Eso es un tema que tenemos que los dominicanos ponerle atención, más allá de los partidos políticos, más allá de la diplomacia internacional, tenemos que tomar medidas inteligentes para poder enfrentar a una bomba de tiempo en un territorio, querido amigo, que estaremos unidos hasta el fin de la humanidad, que es el gran detalle. No importa lo que suceda ahora o mañana, la República Dominicana y Haití estarán unidos hasta el fin de la humanidad. En consecuencia, una isla, que la parte occidental de la isla se encuentra prácticamente devastada, un problema de medio ambiente, que es el primer problema mundial, no es el problema de Rusia ni Ucrania, ni de China ni Taiwán. El problema medioambiental es el primer problema mundial donde la mayoría de los ríos se están secando y los haitianos no creen en eso. A un haitiano usted le pone una estufa con un cilindro de gas y ellos entienden que la comida no sabe igual, porque culturalmente su antropólogo que ha estudiado la genética del pueblo haitiano, los conocimientos y la conducta del pueblo, entienden que haciendo los alimentos con leña, con fuego, con fogata, es más saludable. Sin embargo, están afectando el territorio de la isla. Mira, yo estuve leyendo a Hugo Guiliani Curi, escribió un artículo en el Listín ayer viernes. Sí. Es un artículo interesante porque él planteaba y recordaba el plan Marshall que se hizo en Europa tras la Segunda Guerra Mundial para poner orden, por supuesto, y bajo ese plan se dividieron las dos Alemanias, hubo otras divisiones de territorios entre Rusia y Estados Unidos y se resolvió el problema de la guerra entre Japón y China. Pero en algo estamos claros. Haití es un problema. Haití es un problema.
Un problema para la humanidad que se le ha colocado de espalda y no lo ha dejado a nosotros. Ahora, los haitianos no han aprendido a vivir en democracia. O sea, la democracia occidental que nosotros conocemos, la que nosotros aplicamos aquí en República Dominicana. Eso creo que ha sido un problema serio porque es como que dieron un salto de la monarquía, de la dictadura. O sea, no hubo un periodo de transición. No, pero ahí establezco el génesis. Mire, Haití es el único país de América cuya libertad democrática se origina por un tema de esclavitud y no de concepción de nación. Me explico. Cuando Simón Bolívar interpreta que puede hacer el Gran Colombia en Sudamérica, habla de ideales, de conceptos, de unidad, de los criollos españoles, de luchas sociales. Cuando Juan Pablo Duarte, o antes de Juan Pablo Duarte, cuando Núñez de Cáceres habla de la independencia, que muchos le llaman la independencia efímera en el 21, y luego Juan Pablo Duarte con la Trinitaria, el movimiento trinitario, y finalmente Gregorio Luperón con la Restauración, está hablando de nación, está hablando de símbolos, de cultura, de un himno, y de muchísimas deficiencias que la sociedad dominicana, que es un Estado en construcción, puede tener. Pero tenemos un Estado bajo concepciones. Yo puedo no estar de acuerdo con usted, pero si usted es elegido presidente de la Junta de Vecinos de mi sector, yo tengo que esperar el tiempo hábil para que las elecciones de la Junta de Vecinos establezca su plataforma y la mía y poder competir. Los haitianos no conocen ese sistema. Usted pone un presidente de Haití y si el presidente no llena las expectativas del pueblo, la única ruta que el pueblo haitiano conoce es la enseñada por Vincent O'Gate y Bob McDuty mucho antes de nacer Haití. Que es la violencia. Es la violencia. O sea, estamos contemplados en el génesis. Y otra cosa importante que la gente en esta parte de la isla tiene que entender, y es misterioso lo que voy a decir, los haitianos se han convertido en aquellas cosas por las que han luchado toda la vida. Repito, cuando los haitianos conocen de la Revolución Francesa, la sociedad haitiana está dividida, que cuando eso no existía Haití, está dividida en tres etapas. Los blancos grandes, los blancos pequeños, los mulatos, que era una mezcla entre blancos y africanos, y los negros, que representaban el 85%, casi el 90% de la población. Regularmente, cuando los negros llegan a la revolución, Pétionville y Henry Christophe, por ejemplo, ¿qué hace Henry Christophe? Se convierte en monarca en Henry I. Y por eso usted ve que la mayoría de esos negros africanos que posteriormente se convierten en la República de Haití, en la República Negra de Haití, porque ellos lo contemplan en su constitución, que es bueno decirla, porque cuando tú lo estableces aquí en un medio de comunicación, dice, tú eres racista. No, los haitianos establecieron en su constitución la primera República Negra de América. Pero la mayoría de la historia haitiana se han convertido en monarcas. Y eso es un dato interesante. Ellos se convirtieron en aquellas cosas por las que lucharon. Se parece mucho a la saga de la película del Señor de los Anillos, que pasó varios episodios tratando de destruir el Anillo del Fuego, y cuando llega entonces al Lago del Fuego para destruirlo, el hombre dice, no, pero este anillo es mío, yo no lo voy a destruir. Entonces realmente nosotros tenemos un tema. La sociedad dominicana ha sido una sociedad irresponsable en materia de planificación estratégica. Sin embargo, a nosotros no nos cabe llamarnos república racista. Nosotros no somos racistas. La República Dominicana en su historia nunca ha invadido Haití. Haití sí nos ha invadido a nosotros. Nosotros tenemos en las calles, en el territorio nacional, yo no voy a llamar una invasión, porque no quiero utilizar este término, pero nosotros tenemos una amplia población haitiana conviviendo con nosotros en aspectos médicos, académicos, deportivos, sociales, agrícolas, y nosotros no tenemos aquí una cacería de búsqueda de haitianos para llevarlo al territorio. Ahora bien. Incluso protegido por dominicanos. Protegido por dominicanos. La mayoría de nosotros, ¿cuántos haitianos no tenemos protegidos? No. En el edificio que yo vivo nosotros tenemos 2 que lo protegemos. Todo el mundo tiene lo protegemos, acceso, le pagamos, claro, lo ayudamos. Y una convivencia sana, déjame decirte. Porque a pesar de que ahora, con el estallido de la migración, podemos tener algunos que otros eventos de delincuencia, la realidad es que los haitianos que han venido a trabajar a la República Dominicana han venido a trabajar. Sí. Y la parte positiva de esa migración, también tenemos que decirla para ser justos, es que el segmento de construcción de la República Dominicana y gran parte del fomento turístico se debe a la mano de obra haitiana. El 80% de los edificios importantes de la región metropolitana
están construidos por los haitianos. Pero eso no significa que nosotros tengamos una migración desbordada y que una gran cantidad de haitianos ha iniciado a tener, por ejemplo, familias fuera de control en el territorio nacional. El presupuesto de maternidad de salud pública del Servicio Nacional de Salud en el renglón de migrantes está desproporcionalmente opuesto a la cantidad que se le asigna a los dominicanos. Solamente Parturienta, Salud Pública estableció el año 2000. En el 2020 gastaron 5.000 millones de pesos solo para atender a parturientas haitianas. Entonces, ese dato es bueno, que la diplomacia dominicana, que ha sido una diplomacia bien formada, pero quizás muy pasiva en escenarios internacionales, podamos venderle al mundo la realidad de nuestra solidaridad con Haití. Una vez termine el terremoto de Haití, el primer estado que va y de manera voluntaria, con una cantidad de donaciones importantes del territorio nacional hacia Haití, la cantidad de vuelos y de patanas, las caravanas de patanas que salieron hacia Haití, todavía están ahí las imágenes. Entonces, nosotros no nos podemos, primero, ni sentirnos culpables por la desgracia del pueblo haitiano, ni mucho menos permitirle a antipatriotas dominicanos que nos llamen racistas. Nosotros no somos racistas. La mayoría de nosotros tenemos este color de piel, el suyo y el mío, y no nos sentimos mal ni avergonzados. Ahora, todo tiene un límite. Nosotros no podemos cargar con ese problema haitiano. Nosotros no somos un Estado rico. Y que además no es un problema de color. No es un problema de color. Porque si los haitianos fueran blancos y tuvieran el mismo problema, tuviéramos la misma situación. No, además Haití tiene otros elementos también que les impide tener una fusión más efectiva con el pueblo haitiano, con el pueblo dominicano, que es la cultura y el idioma. Este espacio, sí, que es coloquio cultural, nosotros podemos salir de aquí este sábado a comer en un chivo con chenchen y habichuela, y eso es algo que nos conocemos. Pero posiblemente nosotros no vamos a comer carne manía. ¿Y por qué a los haitianos les gusta la carne manía? Y la gente no lo sabe. Porque genéticamente y antropológicamente, desde la sabana africana, donde los grandes animales mataban las presas y los dejaban abandonados, esas tribus fueron comiendo esa carne con ese grado de descomposición gradual. Y era la única forma de consumir carne en una sabana impensable para la casa humana. Y eso la gente no lo sabe. Entonces, repito, nosotros tenemos una solución ante el pueblo haitiano, que es la planificación desde el territorio nacional para poder ayudar a controlar el territorio haitiano en materia de seguridad, de alimentación y de medio ambiente. Janet, vamos a una pausa comercial, señor director, y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre el tema de Haití, pero viendo a ver que desde este programa podamos plantear algún tipo de solución. Bien, vamos a pausa y retornamos en breve. Mira, Hugo Giuliani